En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padres de María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Miércoles, la segunda semana del tiempo ordinario. Memoria de Nuestra Señora de Pontmain. Confiemos nuestras batallas a Nuestra Señora. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, David se enfrenta a Goliat y los filisteos que amenazaban a Israel. Con solo una honda y 5 piedras, David confía esta batalla al Señor y mata a Goliat con una sola piedra. En este día, en 1871, recordamos a Nuestra Señora de la Esperanza, que se apareció en Pontmain, Francia, donde existía la amenaza de invasión de las fuerzas prusianas. Nuestra Señora dijo: recen mis hijos, Dios pronto los concederá lo que piden. Mi hijo se deja conmover. Después de rezar el Santo Rosario y cantar himnos durante 3 horas, Nuestra Señora desapareció y las fuerzas prusianas se retiraron sin explicación. Hermanos y hermanas, ¿qué batallas confrontamos hoy? Tal vez están en nuestra cultura, nuestras familias, nuestras relaciones, incluso dentro de nuestros propios corazones. Donde quiera que estén, debemos volver a la oración, donde simplemente confiamos nuestras batallas a Nuestra Señora. Hoy, Nuestra Señora nos da también 5 piedras para vencer a los Goliats de nuestro tiempo. La oración con el corazón, el Santo Rosario, la Santa Misa, la oración con las Sagradas Escrituras y el ayuno semanal y la confesión mensual. Nuestra Señora nos está diciendo: recen mis hijos, Dios pronto les concederá lo que piden. Mi hijo se deja conmover. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Es hora de entregar nuestras batallas uniéndonos al ejército de la Inmaculada y manteniéndonos firmes e inconmovibles en la fe, los valores del reino de los cielos. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Nuestra Señora de Pontmain, ruega por nosotros.